y la parte medular que está a cargo a partir de los reflejos, ¿no? Entonces, el sistema límbico está relacionando todo nuestro comportamiento con esas funciones vegetativas que permiten que se mantenga nuestra vida y que nosotros podamos cumplir con esos requerimientos básicos como es comer, beber, el control de la temperatura, e incluso la reproducción, porque si no, nuestra especie, si no hubieran esos estímulos, esos impulsos de reproducción, nuestra especie pues no hubiera llegado al siglo XXI, ¿no? Porque, por ejemplo, de los pandas, ¿qué pasa con los pandas? Los pandas no les interesa, son absolutamente complicados para reproducirse, ¿no? Entonces, estos panditas, si no fuera por un control estricto que tiene el gobierno de China, pues probablemente ya hubieran desaparecido una especie tan bonita. ¿Por qué? Porque son realmente apáticos para reproducirse. En muchos zoológicos, en muchos lugares y principalmente en los santuarios que tiene China, utilizan inseminación artificial para reproducir a los pandas, ¿no? Entonces, la función del sistema límbico y principalmente del hipotálamo en este tema es fundamental. Otra cosa que hacen los pandas a manera de descansar es que, por ejemplo, si tiene 2 hijitos, si nacen 2 críitas, ¿no? La madre elige a uno y se olvida del otro, ¿no? ¿Por qué? Porque a ella le da mucha flojera y no puede, según ella, criar 2 porque es demasiado esfuerzo, ¿no? Entonces, esa especie de los pandas son absolutamente bonitos para ver sus actividades, pero tienen ese tipo de comportamiento. Imagínense de los humanos, o sea, terrible. Se tienen 2 mellizos y uno dejas y al otro lo crías, o sea, espantoso, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora lo que es el hipotálamo. El hipotálamo es muy pequeño en realidad, va a medir pocos centímetros y va a pesar 4 gramitos, ¿no? 4 gramitos y está a cargo de semejante cuerpo, ¿no? O sea, imaginen, todo nuestro cuerpo, las funciones vegetativas de nuestro cuerpo están a su cargo, o sea, van a ser mantenidas por la función de los núcleos que tiene el hipotálamo. Va a tener vías de comunicación de doble sentido con todos los estratos del sistema límbico, ¿no? O sea, con todo ese complejo sistema que les mostraba en esa figura previa, están relacionadas con el hipotálamo. Va a representar menos del 1% de toda la masa del encéfalo y es uno de los medios de control más importantes sobre el sistema límbico, ¿no? Y no solamente sobre el sistema límbico, sino sobre todo nuestras funciones de supervivencia en realidad, ¿no? Regula la mayoría de las funciones vegetativas y endocrinas del cuerpo. Ya vamos a ver después, cuando entremos a endocrino, cómo el hipotálamo va a controlar el sistema endocrino, ¿no? Y mediante el sistema endocrino, todos los órganos del cuerpo, ¿no? Y funciones tan importantes como hablábamos de la reproducción mediante las hormonas folículo estimulante, luteinizante y todo eso. Entonces, esta estructura de 4 gramitos, pues realmente tiene una función sumamente importante en la regulación neuroendocrina del cuerpo. Muy bien, uno más. ¿Y cómo está conformado el hipotálamo? El hipotálamo entonces va a tener unos componentes de los núcleos basales, va a tener los núcleos anteriores del tálamo, del núcleo del área septal, el hipotálamo va a estar rodeado por los componentes de los ganglios basales, por los núcleos anteriores del tálamo, por el área septal, el área paraolfatorio. Es decir, que ocupa el centro del sistema límbico, ¿no? Está ocupando el centro del sistema límbico
dada la importancia que tiene en ese sistema de regulación neuroendocrina, ¿no? Ya. Muy bien. Si estamos diciendo que el hipotálamo se relaciona con todos esos núcleos que acabamos de señalar, porque ocupa el centro del sistema límbico, entonces va a enviar señales eferentes en 3 direcciones, ¿no? Va a enviar señales eferentes en 3 direcciones. A la parte posterior inferior, hacia el tronco del encéfalo, dirigida sobre todo a las áreas reticulares del mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, y desde estas regiones hacia los nervios periféricos que pertenecen al sistema nervioso autónomo. Va a dirigir señales eferentes hacia la parte superior, hacia muchas zonas altas del diencéfalo y del telencéfalo, especialmente los núcleos anteriores del tálamo y las porciones límbicas de la corteza cerebral. Y también va a mandar hacia el infundíbulo hipotalámico para controlar la mayoría de las funciones secretorias de la neurohipófisis y de la adenohipófisis. Y mediante la neurohipófisis y la adenohipófisis va a regular el sistema endocrino de todo nuestro cuerpo. Entonces, vuelvo atrás para hablar un poco más. Bueno, mil disculpas. Ahora retomando el punto donde quiero recalcar. Tenemos el sistema límbico. En el centro del sistema límbico, con todas esas estructuras que están rodeando al hipotálamo, esta estructura de 4 gramitos va a tener múltiples conexiones, ¿no? Múltiples conexiones. Por tanto, va a tener conexiones por ejemplo, hacia el infundíbulo, que lo conecta con la neurohipófisis y la adenohipófisis, y mediante esta va a regular toda la actividad endocrina de nuestro cuerpo. También va a tener conexiones hacia las partes superiores del diencéfalo y del telencéfalo, principalmente a los núcleos anteriores del tálamo y a las porciones límbicas de la corteza cerebral, ¿no? También el hipotálamo va a tener conexiones posteriores e inferiores hacia las áreas reticulares del mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Y desde aquí va a tomar contacto con los nervios periféricos. ¿Pero con qué? Con los nervios pertenecientes al sistema nervioso autónomo, ¿ya? Entonces tenemos dos estructuras que hemos visto hoy día. Primero, el sistema reticular activador, con una porción excitadora y una porción inhibitoria, y el sistema límbico, donde va a estar obviamente relacionado con este sistema activador, pero digamos donde ocupa un rol protagónico el hipotálamo, porque va a estar encargado de todas las funciones vegetativas, ¿no? De todas las funciones vegetativas y neuroendocrinas de control del cuerpo, y además en su relación con las otras estructuras del sistema límbico va a generar el componente emocional importante de esas funciones vegetativas, con el ejemplo que les ponía de que nos ofrece nuestro plato favorito, y nosotros tenemos una reacción emocional en consecuencia, ¿no? Ahora, si nos dan un plato feo o una medicina, imagínense ustedes o recuerden la cara fea que ponen, y ahí hasta se generan actividades de huida, ¿verdad? De una medicina de esas horribles como cuando éramos pequeñitos. Bueno, vamos a quedar hasta aquí y mañana vamos a continuar. Espero
Les voy a aclarar muchas de las cosas de hoy, mañana, para repasar, para que esto quede claro, y después vamos a continuar con lo que son los sentimientos de placer y castigo. Y van a ver ustedes que los sentimientos de placer y castigo realmente modulan todo nuestro comportamiento, ¿no? A lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Bueno, nos vemos mañana. Terminamos la clase por hoy.